en el campo de la comunicación. Nos demoraríamos parte de la conferencia en dar todo el currículum de Jorge, pero bueno, es doctor en comunicación aplicada por la Universidad de Anáhuac, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación para el periodo 2019-2021, ha sido secretario y funcionario de muchas de las asociaciones que hay en nuestro país, presidente del Consejo Nacional para la Ciencia y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, de 2012 a 2015. También laboró como coordinador de la licenciatura en Comunicación de la Universidad de Anáhuac de 2008 a 2017. Investigador del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Se ha desempeñado como titular de la Cátedra Televisa en Innovación de Contenidos y titular de la Cátedra FISAC Anáhuac para la Responsabilidad ante el Consumo y la Sana Convivencia. Actualmente es el coordinador académico de posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. En fin, entre sus publicaciones está el libro con más de 20 años de experiencia profesional en las áreas de comunicación, ha trabajado para el diario Reforma, El Universal, El Heraldo, colaborador en distintas publicaciones, ¿sí? Es coautor de libros jóvenes, participación en medios de comunicación digitales en América Latina, ¿sí? Medios y mediación en la cultura digital, cambios estructurales y construcciones teóricas para la comprensión, en fin, que tiene una larga y extensa trayectoria laboral, académica, profesional, nuestro amigo Jorge Alberto Hidalgo Toledo, y pues bienvenido, muchas gracias por aceptar de nuevo la invitación, y pues el micrófono es tuyo, Jorge, gracias. Pues muchísimas gracias a ti, a la Universidad Veracruzana, a Pati, que fue también nuestro enlace para poder estar el día de hoy aquí participando con todos ustedes. Yo les agradezco muchísimo el interés, sobre todo por estas temáticas que trabajamos y sobre las cuales el día de hoy estaríamos exponiendo. Si me permiten, voy a compartirles pantalla para que puedan todos ir siguiendo el conversatorio. Y si quieren, lo que podemos hacer de cara a la presentación es que yo haga la exposición y en la parte final, si quieren, abrimos la sesión de preguntas y respuestas para que todas las dudas e inquietudes que puedan ir manifestando a lo largo del conversatorio, si quieren, ya sea que nos las registren en el chat y al final las revisamos o nos la va poniendo quien vaya a fungir como moderador. No sé si es esta Pati quien estará por ahí fungiendo como moderadora para que nos las vaya pasando al final y no dejar ninguna sin resolver. Bueno, cuando se me hizo la invitación para participar en este conversatorio digital o webinar, como hoy solemos llamarles a estos espacios, la inquietud era hablar sobre estos retos y oportunidades que hoy nos presenta el entorno digital en un espacio cambiante, y yo quise dividir la presentación, vamos a decirles, en tres grandes momentos sobre los cuales yo me voy a referir. Un momento tiene que ver con el espacio digital pre-COVID. Creo que se nos está filtrando por ahí un audio. Gracias. Les decía como el espacio digital pre-COVID, qué era lo que estaba ocurriendo en materia de comunicación, cuáles eran las grandes promesas de la sociedad de la información, hacia dónde nos estábamos aproximando en este supuesto como planeta, como país en particular, hace casi 11 semanas. El segundo escenario tiene que ver con el mundo en las últimas 11 semanas, cómo dio un giro radical, cómo nos puso en alerta sobre si las competencias, habilidades, conocimientos que teníamos, la manera como habíamos considerado plantear una nueva infraestructura en materia de telecomunicaciones, daba salida a todas las nuevas
necesidades que se estaban gestando a partir del surgimiento de la contingencia sanitaria. Y el tercer escenario sobre el cual vamos a hablar es hacia dónde apunta y dónde se mueve el terreno de la comunicación. Algunas de estas agendas ya estaban establecidas pre-COVID, algunas fueron surgiendo durante el COVID y muy probablemente otras tendrán que ver con el próximo escenario que tendremos. Entonces, si me lo permiten, voy a dar pie al espacio. Creo que por ahí hay un audio que se nos está filtrando, Pati, nada más alguno de los micrófonos que quedó abierto para que no tengan problema en seguirnos el resto de los colegas. Bueno, cuando estábamos hablando del terreno, vamos a decirles, de COVID, antes de la contingencia sanitaria, la promesa de la sociedad de la información que se estableció desde mediados del siglo pasado, cuando hicimos esta migración particular de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial, a la sociedad también denominada como sociedad de la información por actores como Daniel Bell y algunos como el mismo Peter Drucker cuando estuvieron haciendo su reflexión, partía de una serie de supuestos y una serie de premisas que habían sido superadas en particular a partir de las dos sociedades anteriores, la sociedad agrícola y la sociedad industrial. Y a lo que me refiero específicamente es la racionalidad que estaba permeada dentro de ella. La primera de estas racionalidades era la racionalidad de producir para la subsistencia, es decir, todos los objetos de consumo que se tuvieron durante la era agrícola era para salir adelante en el día a día, es decir, prácticamente todo lo que estaba dentro de la producción y los modos de producción respondía a esta necesidad, subsistencia. Cuando fuimos pasando de la era agrícola a la era industrial, pues obviamente los modos de producción cambiaron, se hicieron cada vez mucho más acelerados, más uniformes, más estandarizados, más mecanizados. La era industrial lo que permitió fue la estandarización de todos estos productos, la mecanización y la reproducción mecánica de todos estos, y allí vamos a tener que prácticamente es el surgimiento de la era de los grandes servicios, la banca, vamos a tener también la transformación de los sectores derivados de la movilidad y la generación de restaurantes, hoteles, las monedas y todo lo que puedan ser los servicios paralelos para la distribución de mercancías, la distribución también de estos productos que empezaban a circular, pero también la apertura de nuevas fronteras comerciales. Si ustedes recuerdan el gran cambio de la era agrícola a la era industrial, centrada sobre todo en la era de la protomodernidad y la modernidad, específicamente con el cambio de la Edad Media hacia el Renacimiento, pues lo que vimos fue también estas olas colonizadoras, estas olas globalizadoras, donde vimos el sujeto desplazándose por todo el planeta, y en esos desplazamientos planetarios que se dieron buscando nuevas materias primas, nuevas rutas comerciales, pues va a venir el tema de los medios de comunicación como un factor fundamental, porque a partir de ellos, las nuevas naciones que que estaban configurando, particularmente en España, Portugal, Francia, Inglaterra y Alemania, pues todas empezaron de un principio básico que era unificar la fe, unificar la lengua, unificar los modos de producción, unificar también los medios con los cuales lo van a tener que hacer. Y así como en esa metáfora llegaron a colonizar los distintos los continentes, las distintas regiones, pues con ellos venía una sola fe, una sola lengua, un solo medio, un solo texto, con el cual prácticamente trataron pues vamos a decirles, de reconfigurar una extensión de estos colonias en otros lares. Bueno, ¿por qué utilizo esta metáfora y que no va a ser gratuita el que les haya hecho este planteamiento de la unificación continental y la extensión de esta metáfora racional salida del continente hacia los otros espacios nuevos? Es porque cuando dimos el brinco, sobre todo hacia la sociedad de la información, que prácticamente les digo se había arrancado desde inicios del siglo XX, y vamos a ver su detonación sobre todo en la gran primer mitad, es que ya teníamos también industrializados y unificados los medios con los cuales íbamos a estar trabajando, que era prácticamente la radio,
teníamos ya el surgimiento del cine, ya teníamos por ahí también la mecanización de la prensa que había servido en sus inicios para detonar pues las primeras movimientos independientes, pero también en el siglo XX las primeras grandes revoluciones. A mediados del siglo pasado tuvimos prácticamente por ahí de finales de los 50, 60 el boom de la televisión. Con el boom de la televisión posteriormente vino la televisión por cable, y lo que yo les decía que eran los medios y mecánicas de producción y modos de producción que tenían que ver con productos y servicios, va a dar un giro radical hacia un nuevo capital, que es el capital informático. Y el capital de la información, ¿no? Que va a estar en el centro de la distribución del contenido, ¿no? De los medios de comunicación, fue apuntalando una nueva era, ¿no? Esta nueva era que conocemos nosotros como sociedad de la información, era el conocimiento, donde los medios empiezan a generar, como les decía, otros capitales paralelos a lo que estábamos acostumbrados, que era el producto básico de subsistencia del día a día, los servicios que tenían que ver con el permitir la distribución de estos canales, y poco a poco empezamos a ver la transformación de todos los sectores, llámense industriales, institucionales, tercer sector, donde sus modos de producción, distribución, comercialización, almacenamiento y como les digo, expansión de sus racionalidades, va a tener como un eje uno a los medios de comunicación y a estos nuevos canales de telecomunicación que van a servir para dar presencia, ¿no? Y también rearticular las racionalidades que estaban ahí. Bueno, cuando entramos a esta ola de la sociedad de la información, la promesa que se tuvo es que conforme se fuera amplificando el factor tecnológico, los modos de bienestar iban a cambiar también en la sociedad. Y incluso cuando entramos en, vamos a decirles, a finales de la década de los 90 y en el 2000, con el tema del surgimiento y boom de Internet y su caída, con la caída de las .com en el año 2000, pues ya había la promesa de que por cada ancho de banda, de giga ancho de banda que se implementara, iba a crecer un punto porcentual el Producto Interno Bruto de los países. El tema es que empezamos a ver que esto no empieza a cumplirse del todo, número uno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que con esta pequeña introducción que les estoy haciendo a las agendas que ahorita vamos a ver detallada, había empezado a surgir una nueva fase del capitalismo, un capitalismo que está centrado, como dice el periodista francés y sociólogo Frédéric Martel, el capitalismo hip, un capitalismo basado sobre todo en temas de entretenimiento, ocio y tecnologías de información, donde las empresas empiezan a tener, como bien nos lo decía Thomas Friedman en su ya clásico libro de La Tierra es plana, pues una lógica horizontalizadora donde todos iban a tener la posibilidad de migrar a estas tecnologías de información, a estos nuevos escenarios, pero el problema de esta nueva ola globalizadora, que ya no es una globalización solamente de productos, de servicios, sino ahora también de personas, de medios, iba a ser cada vez más profunda, más salvaje, más agresiva, más corporativa, y eso es un poco la fase del capitalismo en la que estamos nosotros inmersos. Ese capitalismo de avanzada, tecnológico, centrado en el ocio y el entretenimiento, que tiene como un eje conductor, que es el tema de las convergencias múltiples, de las cuales ha hablado mucho Henry Jenkins, donde ya no solamente es la convergencia tecnológica, sino la convergencia de mercados, convergencias de audiencias, convergencias que tienen que ver también con plataformas, ha empezado a generar un nuevo escenario, y el escenario en el cual nos estábamos moviendo todavía hasta hace 11 semanas tenía que ver con la mediatización de la vida y la cultura. La primera fase de esa mediatización de la vida y la cultura implicó un ser dentro del mundo digital y un estar en el mundo digital, pero era un estar simplemente con la presencia. De hecho, si ustedes recuerdan las primeras fases de la web 1.0, lo que apuntaba era simplemente a que yo pudiera tener un espacio digital, una página de internet, donde la gente me ubicara, supiera quién soy, a qué me dedico, qué es lo que hago, dónde me pueden contactar, pero la comunicación era totalmente
unilateral, era jerárquica, era de arriba hacia abajo, yo decidía qué era lo que se iba a comunicar. Cuando entramos a la fase de la web 2.0, en este gran cambio que Tim O'Reilly denominó como la segunda época de Internet, pues empezamos a tener una comunicación ya mucho más dialógica, bidireccional, horizontalizada, donde prácticamente en esas fases horizontales no había un sujeto rector, sino la comunicación. Hoy yo podría tener cierto liderazgo o era hiperjerárquica la forma de distribución del contenido. Pero entonces ya no nada más era un estar, sino también en ese ser dentro del espacio digital, me permitía tener una forma de vinculación totalmente diferente. Posteriormente entramos a una tercera ola de la red, que en algunos casos la denominaron como esta red semántica, basado sobre todo en la articulación de palabras y la composición de contenidos a través de los sistemas de buscadores como Google, como Yahoo, donde las palabras empiezan a cobrar otro sentido y lo importante no es nada más lo que digo, sino los sentidos que hay detrás de lo que digo, porque esos sentidos hablan más de mí y hablan más del entorno en el que nos estamos moviendo, que empezó a gestar una nueva fase del desarrollo de Internet, donde ya lo que teníamos era prácticamente una sociedad que se movía en dos tipos de globalización, como lo menciona el sociólogo José Joaquín Brunner. Teníamos una globalización desde arriba, que era corporativa, mediática, sobre todo desde las fases estructurales, políticas, sociales y culturales, y una globalización que se construía desde abajo, generada sobre todo por la sociedad civil, sujetos que en el día a día tenían hoy el poder de los medios que tenían cada vez por estas herramientas democratizadas, interfaces que eran de bajo costo, la posibilidad también de incidir en todos los entornos. Entonces empezamos a tener en esta ola, en esta tercera ola de la sociedad de la información, como les digo, pues un entorno, uy, creo que se nos está metiendo por ahí un audio, perdón, nada más en lo que tenemos ahí el audio, si Pati nos puedes ayudar ahí con el mute para que puedan escuchar, está filtrando mucho un micro. Están apagados los micros, ya todos están apagados. Es que creo que hay un audio por ahí que se está metiendo de fondo. Creo que por ahí está. Perfecto, creo que ya dejó de filtrarse el audio. Perdón. Sí, es que había un feedback que se estaba generando. Bueno, muchas gracias. Les decía que entonces dentro de esa lógica, donde teníamos prácticamente, les digo, una tercera ola de la era de la información, donde ya le empezábamos a llamar la era de la participación, sujetos que desde abajo, sociedad civil, empiezan a interactuar, empiezan a gestionar sobre todo acciones cívicas, solidarias, contestatarias, de disonancia con los gobiernos y las formas de ser. Empezamos a entrar a esta era de lo que ya llamábamos la era de la participación. Entonces, si nosotros nos situamos en ese contexto donde teníamos un capitalismo de avanzada, convergencias múltiples, cada vez la mediatización de la vida y la cultura se estaba gestando más a través de interfaces tecnológicas, donde hoy prácticamente todo, desde el pago del predial, el pago de los servicios sanitarios y todo lo que hacemos en nuestro día a día, corría a partir de un proceso, vamos a decirles, de interfaz tecnológica. Sin embargo, vamos a entrar a partir de ahí a una cuarta fase del desarrollo tecnológico, que es lo que yo denomino la economía del panóptico, es decir, una forma económica centrada sobre todo en ser y ser vistos, donde un poco siguiendo esta metáfora del panóptico que todo lo ve, que todo lo vigila y todo lo controla, hoy los sistemas informáticos lo que nos permiten no solamente es una forma de ser y estar en el mundo y en el continente digital, sino que si yo retomo la metáfora de la colonización que tuvimos en 1492, donde tuvimos un nuevo continente y con el nuevo continente llegaron también
a este nuevo continente los evangelizadores. Hoy los evangelizadores de la sociedad de la información se llaman Apple, se llaman Sony, se llaman Facebook, se llaman Google, es decir, son aquellos que vienen con una nueva racionalidad a imponer una nueva forma de ser y estar, con una nueva lógica discursiva que prácticamente es basada en el hiperconsumo, y este es el territorio desde el cual prácticamente vamos a empezar a hablar, que es justo el terreno en el cual nosotros nos encontrábamos en las últimas 11 semanas. Si nosotros retomamos este principio de Gilles Lipovetsky, el filósofo francés, que ha estado estudiando el tema de la modernidad, en su momento la transmodernidad y posteriormente la posmodernidad, él nos había anunciado que estábamos llegando a un fin de un tiempo inconcluso, de una modernidad inconclusa en la gran parte del planeta, pero sobre todo en una fase de la modernidad centrada en el consumo excesivo, abusivo, telemático, frívolo, deslocalizado, un consumo que prácticamente tenía su corazón nuevamente en el ocio, en el entretenimiento y en el aparato tecnológico. Hasta hace 11 semanas, cuando nosotros revisábamos las estadísticas con las cuales se movía el planeta y particularmente nuestro país, parecía que la promesa de esta sociedad de la información, de la que les he estado hablando en esta larga introducción, había llegado y nos había planteado un territorio nuevo en el cual se movía nuestro país. Si uno revisaba las estadísticas del INEGI, donde nos hablaba de que en promedio teníamos un 54.9% de penetración de Internet, si uno revisaba los datos del World Internet Project Capítulo México o de la Asociación Internet MX, la promesa que teníamos al inicio de este año era que los mexicanos habíamos llegado en un 71% casi de penetración a ingresar al mundo digital. Se nos decía que teníamos casi 82.5 millones de personas conectadas en México, que la tecnología democratizadora había sido el teléfono celular, casi el 76.6% de los ingresos a Internet se hacían a través de un dispositivo móvil, un dispositivo como la tableta había desplazado ya a las computadoras de escritorio y a las laptops, y la gente estaba moviéndose y entrando a Internet con una tecnología de bajo costo que era el teléfono celular, que podías comprar casi de manera clandestina y robada, fuera de un metro, afuera de una terminal de autobuses por 300 pesos, 500 pesos te vendían un teléfono celular y con una tarjeta prepago ya podías tener internet, donde ibas a las plazas de la computación y te vendían computadoras Frankenstein armadas por 3,000 pesos, es decir, todo el mundo podíamos entrar a internet, cada vez los agregadores eran más, y teníamos una suerte de esperanza en este mundo digital. Y les digo, cuando uno analizaba estos datos, parecía que la promesa de que habíamos llegado a un mundo totalmente hipermediatizado, digitalizado, donde nuestros tiempos eran tiempos de consumo, prácticamente el 100% de nuestro tiempo en digital se lo llevaba las redes sociodigitales. Facebook decía que tenía el 98% de la penetración del 100% de los mexicanos conectados, donde las distintas plataformas nos habían hecho ver que habíamos llegado al fin de los tiempos muertos y los 2 minutos que teníamos para esperar el camión eran tiempos de consumo, y ahí era donde actualizábamos nuestro perfil de Facebook, bajábamos un tweet, terminábamos de ver una serie en Netflix mientras estábamos esperando al dentista. Este era el escenario, vamos a decirles, como prometedor y maravilloso que nos vendieron al inicio de este año. Hace 11 semanas, ese escenario empezó a tambalearse. Y empezó a tambalearse porque, les digo, estas promesas que teníamos del mundo de Internet de pronto empezaron a derrumbarse. ¿Y qué fue con qué nos empezamos a topar? Que cuando uno revisaba esos datos estadísticos donde supuestamente el 71% del país tenía acceso a Internet, pues nos dábamos cuenta que había localidades como Chiapas, uno de nuestros estados más pobres del país, donde solamente el 18.8% de la población tenía acceso a Internet. Y me estoy refiriendo al Chiapas urbano. Si nosotros nos fuéramos al Chiapas rural, pues prácticamente estaríamos hablando de que no hay acceso. Pero en un Chiapas donde tenemos 3 o 4 comunidades originarias, pues imagínense, no había acceso en lo absoluto para ellos. Por tanto,
¿Qué fue lo primero que evidenció este cambio hacia, hacia el entorno de las últimas 11 semanas? Que la brecha del acceso a la información no se había cumplido en nuestro país, donde prácticamente, les digo, habíamos dejado fuera a muchos de los mexicanos y teníamos, por lo menos en términos de accesibilidad, tres tipos de Méxicos: el México urbano, el México rural y el México indígena, de los cuales tanto el rural como el indígena eran prácticamente excluidos de la dinámica de la sociedad de la información. Dos, el segundo eje que empezamos a ver que no se cumplía es que cuando empezó el confinamiento y nos pidieron a todos que empezáramos a migrar a resguardarnos a nuestros hogares, el espacio de resguardo que tuvimos no lo pudo tener el 100% de la población. Realmente somos privilegiados, entre comillas, digo, quienes hoy podemos seguir la vida laboral desde nuestra casa, que pudieron seguir la parte educativa desde un hogar, porque pues seguramente ustedes lo vivieron. ¿Cuántos de los muchachos que están estudiando hoy día en la Universidad Veracruzana, primero tenían una computadora en su casa, dos, tenían infraestructura tecnológica para poderle seguir, tres, sus padres y sus hermanos tenían dispositivos tecnológicos para seguir con las clases, seguir con las dinámicas de trabajo, y nos dimos cuenta que no era así, que en muchos de los hogares de nuestro país, cuando mucho, si había 3.4 personas por hogares en México, pues había cuando mucho una computadora por hogar. Si había a lo mejor, como decían, 3 teléfonos celulares, pues muchos de esos teléfonos celulares no permitían que uno pudiera estar siguiendo las clases desde un teléfono celular, que la computadora se la tenían que estar turnando entre padres, hijos, hermanos, para seguir los distintos niveles educativos, donde nos dimos cuenta que el esfuerzo del gobierno federal por tratar de atender a la población en términos de educativas, pues les hizo regresar a estas fórmulas de la telesecundaria, teleprimaria, y mandar por los canales oficiales televisivos contenidos didácticos y educativos, y nos dimos cuenta que no fue más del 40% de la población la que pudo seguir esta dinámica. Ahora imaginemos en algunas comunidades como las que tenemos muchas en nuestro país, donde muy probablemente nuestros muchachos eran los primeros o segunda generación, cuando mucho, que tenía acceso a la educación, pues ¿qué era lo que pasaba? Que volteaban con el papá, a la mamá, y le decían, ¿me ayudas con la tarea? Y los papás ni siquiera eran alfabetizados, no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo en la vida de sus muchachos, donde la dinámica del hogar se trastocó, donde no solamente hablamos de que ya había un cambio estructural fuerte, que era que la familia nuclear tradicional que teníamos en nuestro país, padre, madre e hijos, ya no era el 100% de nuestro país, solo representaba el 25.6% de la población, con lo cual pues también habría que hacer y dar cuenta que en México teníamos ya hoy 16 estructuras familiares identificadas, y cuando me refiero a estructuras familiares me refiero desde el que vive solo con su perro, el que vive con la pareja del mismo sexo, la madre soltera, el padre soltero, la familia empleada, el que vive con la familia reconstruida, y así súmenle 16 estructuras de familia que tenemos en México. Por tanto, había 16 formas diferentes de vivir el confinamiento. Si a eso le multiplican por si eres urbano, rural o indígena, si eres de nivel socioeconómico desde clase baja, en pobreza extrema, clase media, y las distintas clases medias y las distintas clases altas que puede tener su país, había múltiples formas de vivir el confinamiento, los cuales no todos tenían acceso a tecnologías de información. Los pocos privilegiados que tenían acceso a la información, llámese por medios tradicionales o medios digitales, pues empezaron a ver la lucha que se empezó a dar en los circuitos informativos de los medios establecidos tradicionales por golpear al gobierno, por golpear a las instituciones, por golpearse a sí mismos con tal de ganar audiencias, y empezamos a vivir una saturación informativa, un exceso de información, tanto así que ese exceso de información empezó a generar este concepto que hoy llamamos infodemia, ¿no? Una saturación informativa, sobre todo con fines de desinformar en materia, en particular sobre materia de salud, en materia política, en materia de gestión ciudadana. Empezamos a vivir un segundo fenómeno llamado ya como infoanemia, es decir, contenido que circula carente de sentido, de sustancia y de carnita, por decirlo así en palabras llanas, lo cual pues empezó a llevar a que mucha gente empezara a vivirse
en esta lógica de la infoxicación. Si le sumamos el tema de las noticias falsas, los hechos falsos, los deepfakes que andan circulando, el entretenimiento mediado a través de fórmulas informativas, empezamos a generar diferentes tipos de desigualdades. Si ya de por sí en el mundo tradicional pre-COVID ya teníamos brechas tan grandes como género, edad, brechas cognitivas, brechas del knowing and doing, teníamos brechas, como les decía, de acceso, de consumo, de apropiación de tecnologías. Hoy los nuevos desplazamientos y las nuevas desigualdades que evidenció el territorio, la pandemia del COVID-19 fueron cada vez más anchas, más profundas y más radicales. En paralelo, yo les decía que había un tercer escenario, que no solamente era el pre-COVID y el COVID, sino que se estaba generando como un sistema alterno que ya se nos venía anunciando, que era la promesa de haber entrado a una nueva fase de la sociedad de la información, que ya algunos, sobre todo director del Foro Económico Mundial, llamaba la cuarta revolución industrial, donde tenía como, o tiene como su eje sobre todo, el tema de tecnologías de información en el centro de la producción, pero ya no nada más, como decíamos, para producir bienes, servicios e información, sino que tiene como principal energético el Internet como el gran detonador de toda la activación, y ahí vamos a tener que los principios básicos de esta cuarta revolución industrial giran en torno a temas como Internet de las cosas, minería de información y Big Data, robotización, inteligencia artificial, machine learning, ¿no? Computación en la nube, donde hablamos ya también de el entrecruce interdisciplinar, no solo con las ciencias de datos en materia de comunicación, sino también el entrecruce con las neurociencias aplicadas a la conducta de los consumidores, donde ya hoy una nueva agenda que se está trabajando en el planeta tiene que ver con la geoestrategia que van a tener, pero no la van a tener ni partidos políticos, ni gobiernos, sino la geoestrategia que están tendiendo empresas como las que vemos, Google, Facebook, Amazon, Uber, todas estas compañías que tienen un brazo económico más poderoso y que su influencia en el mundo tiene mayor incidencia tanto en la opinión pública, y si no, pregúntenselo a Twitter, ¿no? Tiene que ver con nuestra forma de ser y estar en el mundo, como es el caso de Facebook, ¿no? O racionalidades como las que se meten en estos medios emergentes como lo es TikTok. Entonces empezamos a ver que hoy hablamos de geoestrategia, de la necesidad de reactivar el progreso económico a través de nuevos sistemas monetarios, que ya no es el sistema tradicional con el cual nos solíamos regir, que era la moneda, la dolarización que estaba establecida en muchas partes del mundo, sino estas monedas electrónicas como el Bitcoin. Y hoy vemos pues empresas como Facebook que están trabajando en el Bitcoin como su propia moneda. Ahorita se me acaba de ir el nombre de la moneda que lanzó Facebook, pero hace menos de 2 semanas ya China anunciaba la desdolarización de su economía para generar su propia moneda electrónica. Vamos a tener el surgimiento de bancas alternas que se van a estar moviendo a través de estos sistemas de intercambio. El COVID detonó una forma, vamos a decirles, tradicional y rudimentaria que teníamos desde el inicio de la humanidad, que era el trueque, pero hoy hablamos de trueques digitales, gente que a través de apps están intercambiando productos y servicios y materias primas para poder seguir produciendo, donde hablamos que las tecnologías de información van a estar al servicio de temas como el medio ambiente, los recursos nacionales, pero ya entendidos estos como un tema de seguridad nacional, es decir, cuál es el futuro de nuestros estados, de nuestros gobiernos, ahora que se nos va a acabar el agua, ahora que el medio ambiente está tan golpeado, ahora que no podemos recurrir, por lo menos en nuestro país, a energías limpias para poder trabajar otras formas alternas de poder detonar el circuito energético de nuestro país. Hemos pasado de la era de la webificación, que fue la que primó durante estas primeras 3, 4 etapas del desarrollo de Internet y de la sociedad de la información, a la era de la appificación. Hoy todo es a través de una app, ya no entramos a Internet por Internet, sino como les digo, entramos a través de una app y a través de multiplataformas. Pero cuando hablo de multiplataformas me refiero no solamente a temas de contenidos de entretenimiento.
Hoy, como yo les decía, gobiernos, empresas, sociedad civil, están en esta nueva lógica. Hoy ustedes no lo conciben como tal, pero un principal agente, por ejemplo, de la industria musical y discográfica, no es una empresa ni EMI, ni Sony, ni Warner, ni los 25 gigantes que reinaron el mundo durante los últimos años. Hoy ustedes saben que en los próximos 3 años los gigantes de la industria musical van a ser Deezer, Spotify, Google Play, lo van a hacer iTunes, pero hay actores paralelos que han ido surgiendo en estos territorios de la industria musical que se llamaban Starbucks, y uno llegaba a un Starbucks a comprar un café, pero llegabas con tu teléfono celular, te gustaba la canción y le dabas a Shazam, te identificaba la canción que estaba sonando en ese momento, la descargabas y la comprabas, y resultaba ser que se estaban descargando más canciones en Shazam a través de Starbucks que a través de las tiendas de música en línea. Es decir, estos nuevos actores que están surgiendo, que se dedican a la producción de contenidos. Por tanto, ¿qué es hoy un comunicador en este nuevo escenario en el cual nos estamos planteando? Nosotros ya no somos generadores de contenidos, ya no somos distribuidores solamente de información en esta racionalidad del streaming y el broadcasting, sino nosotros hoy somos generadores de experiencia. La comunicación se convirtió en la industria de la experiencia. Nosotros estamos dedicados a generar experiencias donde la gente quiere no solamente consumir el producto, el servicio, hoy consumimos personas. Cuando yo les hablaba de esta era de la economía del panóptico, estaba hablándoles de una nueva economía que está basada en ver y ser vistos. Y cuando digo ser y ser vistos, es por el streaming permanente que hacen ustedes de su vida las 24 horas del día, sobre todo los muchachos que se ubican menores a 18 años, que todo el tiempo están transmitiendo su vida a través de un Facebook, a través de un Twitter, a través de Instagram, de TikTok. ¿Qué es lo que están haciendo? Llevándonos a consumirlos a ellos. Y en el momento en que a mí me aburre Patti, me cambio a Luis Felipe, de pronto me cambio al perfil de Andrés, me cambio al perfil de cada una de las personas que está viendo aquí. Por tanto, el zapping que hoy hacemos no es un zapping sobre contenidos, es un zapping sobre personas. Nos estamos consumiendo a nosotros mismos, pero también estamos generando una cantidad de información que circula dentro de las redes sociodigitales, dentro de los sistemas, y para ello hay expertos que se dedican a esta minería de datos, que están descargando toda esta información, analizando patrones de comportamiento, formas de consumo, y con ellos están produciendo nuevos contenidos, nuevas formas de consumo alrededor también de los productos, los servicios, pero también damos un giro radical porque hoy las ciudades también están en esta tónica de las ciudades inteligentes, las ciudades del futuro que producen data que habla de movilidad. ¿Cuántos de nosotros no vimos el primer capítulo de la tercera temporada de Black Mirror y nos asustamos cuando estábamos viendo a una persona obsesionada con darle me gustas al perfil de la gente para ir acumulando puntos, y uno decía, ojalá nunca llegue la sociedad a ser así? Bueno, pues China ya tiene estos sistemas de identificación donde por tus consumos y tus referencias sociales y tu reputación digital en las redes sociodigitales, te dan desde el carnet para conducir, te pueden dar tu pasaporte, te van a dar acceso. Ahora con todo el tema del COVID, y tenemos estos sistemas de las apps que identifican quién ya se enfermó, a cuántos metros de distancia está circulando una persona que ha padecido el COVID, pues vamos a tener sistemas de reconocimiento facial, de reconocimientos de salud, por la data que está circulando a través de todos estos wearables o accesorios que proveen información como las pulseras, los relojes inteligentes, los jerseys inteligentes, los zapatos inteligentes, todos estos productos que giran alrededor de ello, lo cual nos lleva a pensar que hay una gran área de oportunidad para gente que va a estar dedicada a las nuevas formas de consumo, pero también para garantizar los temas de ciberseguridad en los nuevos bienes públicos. Pero aquí vienen los temas que tanto por un lado preocupan como por el otro lado nos meten en un reto y desafío, porque las generaciones anteriores, yo creo que la gran mayoría de los que estamos ahorita reunidos en este webinar todavía teníamos la costumbre de acumular productos y acumular bienes en nuestra vida. Es decir, si a mí me gustaba un grupo, compraba el LP,
el vinil, compré el cassette, compré el CD, compré incluso el MP3, tenía mi disco duro y mi reproductor de MP3 y lo tenía cargado de información. Hoy cuando entramos a los servicios de información, llámese un Netflix, ya cuando hablamos de un Spotify, de un Deezer, no poseemos absolutamente nada. Pasamos de la era de los bienes culturales a los servicios culturales, a los sistemas de streaming que están todo el tiempo compartiéndonos, y pareciera que el gran futuro de muchas industrias como la industria editorial, la industria discográfica, hoy la misma industria de los conciertos a partir del tema del COVID, ustedes lo estuvieron experimentando, muchos seguros se metieron a estos famosos conciertos virtuales que estuvieron dando gratuitos, pues ya se acabaron esos sistemas de conciertos gratuitos, ahorita ya está OCESA, ya está CIE organizando conciertos en línea y te los cobran. Si tú te metes a la página de tu banda preferida, llámese Radiohead, llámese cualquier, todos ellos, ay, perdón, se está filtrando ahí ¿Grabado? El audio de Daniel. Ya lo tengo registrado. Ay, Daniel, si nos apoyas, gracias, Daniel. Decíamos, si nosotros ahorita identificamos muchos de estos grupos, a muchas de estas bandas hoy están ofreciendo estos contenidos digitales en streaming, pero por cobro. Pero ya tenemos streaming de libros, les digo, streaming de conciertos, tendremos streaming de contenidos cada vez más orientados a micronichos, nanoaudiencias, y el tema de la salud y la infraestructura sanitaria se convertirá en una nueva agenda. Bueno, si nosotros nos vamos al escenario del World Economic Forum, vean, esto es lo que ellos ya venían planteando desde hace más de 10, 15 años como sus ejes estratégicos. Cuando hablábamos de revolución, de la cuarta revolución industrial, pues ¿de qué estamos hablando? De temas como ya les decía, robotización, inteligencia artificial, machine learning, pero también otros temas que van muy ligados a ellos, que tienen que ver con la ética, con el tema de las identidades. ¿Qué está pasando con el tema ético en la circulación del contenido y todos estos temas de noticias falsas, todo el tema de la construcción informativa, de la disrupción y la innovación, donde vamos a tener que desarrollar nuevas habilidades, nuevas competencias para todos los sectores, para garantizar mayor equidad, mayor paridad de género, mayor inclusión en un mundo global, pero donde vamos a ver cada vez más diluidas las identidades que teníamos locales y globales, donde vamos a estar hablando en torno más de estas tecnologías emergentes, pero sobre todo desde otras lógicas que van alrededor del tema de la comunicación, como les decía, como hoy lo son las neurociencias y las ciencias de datos, que ya no es una competencia básica de otras disciplinas, sino hoy es una competencia que va a tener el comunicador. Si nos referimos al tema de la comunicación digital, si ustedes se fijan, lo que nos marca el Foro Económico Mundial, pues nos dice que efectivamente vamos a tener que seguir trabajando sobre 5 ejes fundamentales que tienen que ver con la cobertura y la cobertura universal. Hoy nos dimos cuenta que la famosa cobertura universal que se nos había prometido no existe. Uno hubiera esperado que el gobierno federal hubiera, tan pronto se anunció la contingencia sanitaria, así como metió medidas sanitarias de avanzada para tratar de apoyar a la población, hubiera garantizado su promesa del Internet para todos, y no lo tuvimos. La agenda digital ha sido un tema que ha quedado obsoleto, ha quedado en el olvido en mucho de las políticas públicas hoy de nuestros gobiernos locales y federales, cuando es un tema de emergencia, ¿no? El tema de garantizar la ciberseguridad para toda la información y los contenidos que están transmitiéndose a través de todas estas redes que hoy no son seguras, ¿no? Donde estamos hablando de que tenemos que empezar a construir infraestructura sustentable de comunicación. Las tecnologías de información eran tecnologías que habían sido, vamos a decirles, renovables, modulares, pero tenían un periodo de vida, vamos a decirles, todavía un poco prolongado. Incluso la televisión, que es un medio tradicional que solemos utilizar todavía mucho en casa, pues tenía ciclos de vida de cada 4 años, cada vez que había un partido, que llegaba un mundial o unas olimpiadas, la gente renovaba su televisión, pero por lo menos nos duraba 4 años hoy un televisor. Hoy las tecnologías exponenciales de las que hablamos no tienen más de 6 meses de vida. Estamos hablando que en menos de 6 meses ustedes ya seguramente cambiaron el teléfono, y cuando no se están dando cuenta, ustedes ya dicen, ya soy feliz porque por fin ya me pude comprar mi iPhone 5, ya van en el iPhone 12, ¿no? Entonces no hemos terminado de pagar todavía el primero de los iPhones, cuando ya salieron, les digo, 6, 7 generaciones de teléfono, y esto nos pasa constantemente
con todas las tecnologías. Por tanto, hoy vamos a tener que empezar a recurrir a tecnologías sustentables, modulares, un poco como lo está haciendo Google con sus teléfonos prearmados, donde si ya lo que no funciona es el procesador, solamente quites el procesador y le pongas otro procesador, sale una nueva cámara. Vamos a tener que recurrir a este tipo de infraestructuras sustentables de comunicación, apostarle mucho más al desarrollo de Internet de las cosas. Si ya antes nos preocupaba el tema de la migración de los medios tradicionales a los medios digitales, pues hoy sabemos que no solamente nos comunicamos humanos con humanos, hoy nos comunicamos humanos con máquinas, máquinas con máquinas. Hoy, a través de estos sistemas como Alexa, de Amazon, como el tema de Siri para Apple, o para el Google Home, que tú ya hablas con ellos y van aprendiendo de tus gustos y tus preferencias. Y si tienes la mala costumbre o la buena, dijeran ellos, de que todos tus dispositivos tecnológicos estén interconectados, pues tú sabes que si tuvieras un refrigerador inteligente, pues el refrigerador ahorita podría estarle mandando al Superama un mensaje de nos falta leche, la pide sin que tú le hayas dado tu consentimiento, pide la leche, como ya está cargada en Amazon tu tarjeta de crédito, ya hace el pago, como ya saben que tú estás confinado en tu casa y no vas a salir a recibir ningún producto más allá de las 8 de la tarde, te lo van a traer antes de las 8 de la tarde para que tú puedas tener el producto en casa siempre fresco, al día. Si el teléfono celular sabe que tú te despiertas todos los días a las 7 de la mañana, pero tu ciclo de sueño es mucho más efectivo si te despiertas a las 6:50, pues tu teléfono te va a despertar 5 minutos antes para que rindas mucho más, para que te levantes mucho mejor, se va a conectar con tu cafetera, te va a preparar todo esto. Y si esto que les estoy contando existe, y no lo tenemos, no es porque sea una tecnología no disponible, sino porque, como yo siempre les digo a mis alumnos, es porque somos pobres, porque no podemos pagar todavía un refrigerador de 300,000 pesos, pero si el día de mañana este refrigerador seguramente lo estuvieran vendiendo en 15, 20,000 pesos, como todas las tecnologías democráticas, en muchos de los hogares de todo el país estarían robots que te hagan, que barran y trapeen por ti, dispositivos que se estén comunicando con tu lavadora para que mientras tú estés haciendo teletrabajo no te tengas que estar preocupando ni por lavar, ni planchar, ni por hacer nada. Y cada vez van a ser más baratos estos dispositivos tecnológicos, los aditamentos para que lo podamos hacer. ¿Por qué? Porque viene una tecnología, el 5G, que lo va a permitir. Si va a permitir el Internet de las cosas, va a permitir, como decíamos, temas más fuertes en términos de realidad virtual, realidad aumentada, vehículos automatizados que van a poder estar circulando. Pero esto va a cambiar la racionalidad de la gente. Hoy hemos visto que mientras para generaciones como las nuestras, llegar a tener un coche era un símbolo de estatus, de demostrarle a la sociedad que por fin habías logrado en tu vida profesional una meta particular y que ya ello te daba acceso a tener una casa, a tener un vehículo. Hoy para las nuevas generaciones no significa absolutamente nada. De hecho, es más probable que te digan, profesor, ¿y para qué quiero un coche si ni podemos circular, hay tráfico, no hay dónde estacionarse, contamina? Yo no voy a hipotecar 5, 6, 7 años de mi vida pagando un coche, ni 20 años para pagar una casa, si yo puedo vivir hoy en además ni siquiera pienso vivir en Veracruz, no quiero vivir en Jalapa, si mi sueño es salirme del estado, pues ¿para qué voy a comprar? La racionalidad de todas estas nuevas generaciones orienta precisamente a no poseer bienes, sino tener una vida, como les digo, más orientada hacia estas prácticas. Si nos vamos al terreno del entretenimiento, los medios y la cultura, hoy hay un tema de trabajo muy fuerte que se está haciendo en las áreas del comportamiento del consumidor mediático, es decir, en qué invierte su vida. Antes del COVID, un mexicano promedio pasaba 8 horas 20 minutos consumiendo Internet. 8 horas 20 minutos al día. Lo que quiere decir que prácticamente una jornada laboral al día se la pasaba alguien viendo su teléfono celular. Y estoy hablando del mexicano promedio. La gran mayoría de los chicos con los que nosotros interactuamos ni son mexicanos promedio, ni consumen 8 horas 20 minutos. En promedio están consumiendo entre 16 y algunos dicen hasta tener 24 horas de presencia en Internet. Es decir, simulan que están dormidos porque en cuanto vibra el teléfono y llega un WhatsApp, lo contestan. Así sean las 3 de la mañana, las 6 de la mañana. Ellos están hiperconectados, permanentemente en línea. Bueno,
con el COVID se estima que se incrementó entre un 30 y 40% el consumo de Internet. Si ya el consumo de los medios tradicionales venía en decadencia, el tema de los medios tradicionales como la televisión, ustedes han visto, ha tenido un despunte exponencial. También hablan las televisoras, Televisa y Televisión Azteca particularmente, que han vuelto a tener niveles de rating que no tenían hace 22 años. ¿Por qué? Porque la gente estaba permanentemente conectada a la telenovela de las 7 de la noche para ver qué decía López-Gatell en términos de sanidad, pero también mucha gente decía, bueno, pues si no puedo conectarme a internet porque no da para conectarme a internet en mi casa, pues por lo menos voy a emplear mi tiempo libre, entre comillas, consumiendo. Y era tiempo de consumo. Hoy tenemos, como les digo, medios emergentes que han detonado. Los ganadores en estas últimas 15 semanas han sido TikTok, que ustedes lo han visto, es hoy la plataforma sociodigital más grande en términos de acceso y penetración, ya superó a Facebook, que era el gigante en términos de las redes sociodigitales. Hemos tenido también, por ejemplo, gigantes como Zoom, y hoy pues la prueba de ello es que aquí estamos conectados. Si antes todo mundo pasó de tener el avatar fijo de dibujito de 2 planos a tener el selfie de la foto, hoy no hay familia que no haya tenido ya su momento Zoom y haya puesto la foto en su perfil de Facebook con toda la familia, los amigos, tomando un café, teniendo la comida, el festejo, en una plataforma como esta que ha prácticamente, según las estadísticas, llegado a incrementar en un 500% el acceso que ya teníamos. Y ahí tenemos medios emergentes que surgen todos los días, los medios de comunicación que ya se convirtieron en parte de la canasta básica. Hoy todos tenemos un presupuesto, o la gran mayoría de las personas ya tienen un presupuesto para pagar desde teléfono celular, Spotify, Netflix, o sea, ya lo consideran como parte de su vida. No pueden no tener estos accesos a este tipo de tecnologías porque sienten que se están quedando fuera del mundo. El tema del blockchain o la cadena de datos que vamos a tener, que es el formato de uberización que tanto ha regido el mundo en los últimos 10, 15 años, pues hoy es prácticamente la racionalidad. Esto que vimos del boom de Rapid, de Uber Eats, es la fórmula con la que seguramente se van a desplazar muchos de los sistemas económicos en los próximos días. Vamos a tener gente que va a ofrecer sus servicios de peluqueros y te vas a meter en una aplicación de peluqueros y vas a decir, hay un peluquero cerca de mí ahorita, y te va a geolocalizar a alguien que ofrezca el servicio de corte de cabello y te lo va a mandar a tu casa, si no te vas a poder desplazar, pero lo mismo va a pasar de uberización de servicios de enfermeras, de fondas, de comida rápida, todo mundo nos vamos a meter. Y un tema que es fundamental en toda esta área de la comunicación y la perspectiva de género, que hoy hemos visto que no es un tema de necesidad, sino de urgencia que tenemos que atender porque ha sido altamente descuidado, sobre todo en sociedades como las nuestras. En materia de arte y cultura, estamos viendo la era también de las industrias culturales. Ya hablábamos de que no solamente teníamos industrias culturales, hablábamos que teníamos industrias mediáticas, industrias de entretenimiento. Hoy las industrias creativas han generado y detonado lo que llamamos la economía naranja. Las 3 segmentos más fuertes de la economía, todavía hasta antes del COVID, eran, si ustedes recuerdan, energéticos, turismo e industrias de medios. Hoy, las industrias creativas, que incluye tanto a la de los medios, las culturales, las del entretenimiento, está cobrando un papel fundamental porque son industrias que tanto cayeron en el COVID como que se incrementaron en el COVID y están generando una nueva clase social que es la clase social de los creativos. Gente que está empezando a desarrollar apps, negocios digitales. Por tanto, el emprendedurismo social en comunicación es un área que prácticamente deberíamos de estar detonando en todas nuestras universidades en el mundo. ¿Por qué? Porque el emprendedurismo social en comunicación no es solamente desarrollar como lo hacen los emprendedores en las áreas de economía y negocios, sino que tienen un fundamento. Uno, que tiene que contribuir al cambio social y la transformación social, y los proyectos que apelen a la transformación social, que reconstruyan el tejido, que ayuden a reactivar economías, que apelen a las nuevas agendas, como les decía, que tienen que ver con cambio climático, con romper las brechas que se han ido incrementando en estos años, van a tener mucho éxito. Pero el otro componente es que tiene que ser de comunicación.
Es decir, la comunicación es un articulador social, es un sistema de mediación que va a cobrar un nuevo eje en todas estas áreas. Y si ya nos preocupaba el tema de la migración antes del COVID, pues ahora preocúpense porque va a ser un tema que va a venir todavía mucho más marcado en las agendas globales, el tema de las pérdidas de las identidades, la movilidad humana y el trabajo que tenemos que hacer con nuestros hermanos migrantes. Por tanto, con estos ejes que les acabo de poner, que los marcan, imagínense, desde el Foro Económico Mundial, para ir un poco cerrando nuestro conversatorio, pues, ¿qué es lo que tenemos como expectativas laborales para el futuro de los comunicadores? Primero, que el tema del dominio de los idiomas va a ser un eje fundamental. O sea, ya no podemos nosotros salir a desplazarnos como comunicadores para hablar en un mundo de una sola lengua. Y además hay lenguas que les digo que tenemos nosotros hoy desatendidas y que representan millones de personas en este país, como puede ser los nahuatlantes, mayablantes, ¿no? Otomís, tzales que tenemos por ahí, porque no estamos generando contenidos accesibles incluyentes para todos nuestros hermanos de comunidades originarias. Y ahí tenemos un área de oportunidad, por tanto, no solamente es pensar en el idioma hacia arriba, como les decía, pensar solo en el inglés, francés, alemán, no, el pensar desde nuestra localidad y localidad las urgencias que tenemos que atender en términos idiomáticas. El tema del dominio tecnológico, que es una competencia fundamental que van a tener que desarrollar todos nuestros educandos, además del tema de la coordinación y la gestión. Y cuando hablo de coordinación y gestión, me refiero sobre todo a habilidades de liderazgo, de dirección, de alta dirección que van a tener que poder emprender para trabajar con grupos colaborativos, interdisciplinares, donde vamos a tener que ser mediadores en muchas de las empresas, porque la comunicación en los últimos años se ha convertido en el corazón neurálgico y estratégico en la toma de decisión de muchas de las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector. Antes el comunicador nos veían simplemente como el que hacía boletines, panfletos, ayudaba en capital humano, en recursos humanos y hacía el boletín interno. Hoy no. Hoy muchos de los comunicadores en el mundo tienen la posibilidad incluso de convertirse en presidentes y vicepresidentes, CEOs de muchas empresas por la información estratégica que están generando, pero para ello necesitan otros tipos de habilidades, como les decía, minería de datos, manejos de temas como inteligencia artificial, temas de informática, biotecnología, dominio de realidad virtual, multimedialidad, temas de ciberseguridad, hablar en términos de comercio electrónico, mercadotecnia digital. Es decir, hoy el tema de las ciencias económicas, ciencias de datos, neurociencias aplicadas a la conducta del consumidor, de las habilidades y identificación de patrones va a ser fundamental. Por tanto, pues estas macro tendencias que ya veíamos venir y que les digo hoy ya son parte de nuestro día a día, no son ciencia ficción. Internet de las cosas ya está con nosotros. Eh, 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 la gente ya habla con sus Alexas, habla con sus Siris, ya hablamos de Machine Learning como ya una realidad sobre la que llevamos 20 años trabajando, de sistemas que aprenden de nosotros y aprenden de sí mismos, donde el tema de la predicción modelizada y generar modelos económicos que nos permitan predecir el patrón de consumo que vamos a tener cualquiera de nosotros en los próximos 3, 6 meses y se adelantan a ofrecernos contenidos y productos en esa lógica, pues es matemática aplicada al tema del comportamiento humano. La transmedialidad de la cual ya hablábamos y llevábamos prácticamente 15 años hablando, pues es hoy el día a día para nuestros muchachos generar contenidos para todas las plataformas, en todos los lenguajes, con todas las narrativas, y que le dé sentido a todas estas apps que estén surgiendo, el tener expertos en livecasting y transmisión de contenidos en las partes de la red. Hoy ya tenemos empresas que se dedican a generar foros digitales, webinars, ¿no? Especializadas en organizártelo todo, garantizándote que no se te vaya a infiltrar alguna persona y a meter basura, pornografía. Ya tenemos expertos en todos estos temas de livecast, en temas de gamificación, en temas de contenidos inmersivos, plataformas de entretenimiento. Por tanto, áreas como el posthumanismo para reflexionar desde las humanidades digitales sobre esta relación hombre-hombre, hombre-máquina, máquinas-máquinas que hablan entre sí, pues va a ser parte de la discusión teórica, filosófica que vamos a tener que tener en nuestras materias de comunicación y en nuestro ejercicio comunicacional, porque ya hoy
hablamos con todas estas tecnologías. Vamos a tener gente que sea especialista en cazar tendencias, en estar haciendo ciberetnografía para identificar los nuevos patrones. Estas otras comunicaciones que ya teníamos, perdón, ahí se nos metió un audio, que ya teníamos detonadas y desarrolladas, como era la comunicación deportiva, pues fíjense el giro que van a tener. Ustedes en las últimas 11 semanas vieron cómo se cerraron los estadios, cómo dejaron de jugarse partidos de fútbol para jugar los esports, estos partidos que se organizan desde videojuegos o estadios cerrados al público, pero que hoy están abiertos para que los podamos seguir a través de una transmisión en streaming, son los nuevos negocios. Por tanto, esto va a generar nuevos expertos en esports, en términos de comunicación gastronómica. Todos ustedes ya seguramente habían sido seguidores de plataformas en medios tradicionales o en televisión por cable y satelital de los MasterChefs y todos estos. Bueno, pues hoy, ¿cuántas señoras no surgieron en estos días del COVID haciendo producciones y webinars de comida casera? Gente que te ponía un webinar de cómo enseñarte a cocinar, ¿no? Y producciones independientes en ese terreno, en términos de comunicación cultural, educativa. En términos educativos vamos a tener el rebrote de la producción. De hecho, yo creo que muchas de nuestras universidades se van a convertir en generadoras de contenidos educativos para poder seguir abasteciendo las áreas más desfavorecidas de nuestro país y de nuestra región, porque no va a haber forma de tener contenido a las 24 horas, 365 días del año, para que todo mundo pueda mantener niveles de alfabetización y sobre todo de alfabetización mediática y de mediática de segundo y tercer orden, ¿no? Más en términos ya no instruccional, sino de competencias críticas y habilidades como ya le llamamos hoy, el code literacy, que es la generación de código y programación, que es una nueva tipo de alfabetización hacia la cual vamos a tener que llevar a los muchachos para que puedan producir también en este tipo de orden. Entonces, todos estos temas de las otras comunicaciones que les digo en términos turísticos, cómo va a cambiar la industria turística en los próximos meses, o sea, que ha sido altamente golpeada en países como el nuestro, que era fundamental el desarrollo del turismo. Hoy hay otras fórmulas turísticas, se creen que dado que la contingencia sanitaria no se va a resolver ni en los próximos 3 ni 4 meses y que muy probablemente en muchas partes del mundo vaya a durar 1 o 2 años o incluso hasta 3 en lo que se democratiza la vacuna y todos vamos a tener la posibilidad de sentirnos seguros, vamos a tener temas como que el turismo se va a convertir en un bien de alto standing. Es decir, va a ser carísimo el desplazamiento en el país. Si antes uno podía conseguir por 15, 20 mil pesos un boleto para irse a Europa y volar, hoy, si alguno de ustedes ha intentado nada más por curiosidad, dése una vuelta por las aerolíneas. Nos cuesta casi 100 mil pesos comprar un boleto de ida a Europa. Es decir, se está convirtiendo en algo incosteable. Nuestras universidades que nos permitían a muchos de los investigadores hacer turismo académico para ir a presentar una ponencia al otro lado del mundo por 15 minutos de exposición que teníamos, pues hoy están analizando este tema y muy probablemente van a recortar sus presupuestos de desplazamiento de los investigadores para que todos nos movamos a congresos en línea, que hagamos presentación en webinars de nuestras ponencias, y el tema del desplazamiento físico va a ser un lujo. Y esto va a mover sobre todo a toda la industria turística que está cambiando sus formas. Hoy el regreso a el turismo, vamos a decirles, apartado, ¿no? Un turismo donde haya poca concentración de gente, pero que te permita tener más bien como visitas a cabañas. Está surgiendo cosas que no habíamos visto, el tema de las convenciones. Hoy muchas convenciones se están haciendo a través de Internet y seguramente van a seguir en esas dinámicas. Reputación y crisis, y con esa parte cerraba otra forma de la comunicación, es lo que más vimos en esta crisis de las telecomunicaciones y la crisis informativa en estas últimas semanas, donde la reputación de las organizaciones, de las personas se vio afectada y tuvieron que surgir muchos expertos en crisis y reputación a revalorizar todo esto. Por tanto, solo para cerrar, ¿cuál es entonces el gran desafío que tenemos desde la comunicación? Los nuevos desafíos que se nos van a presentar y que no podemos perder de vista es que en todo este entorno tecnológico,
cibernético, telemático, hay que recuperar la centralidad de la persona humana, sus derechos, su dignidad. Si yo ya les decía que las tecnologías de información desde el surgimiento de la sociedad de la información se habían hecho más notorias las brechas, hoy van a ser cada vez, como les decía, más salvajes, más corporativas, más enfáticas, y la persona que debería de estar en el centro de la acción comunicativa, hoy no lo está. Nuestros derechos humanos, derechos como audiencias, derechos como consumidores, no se están contemplando. O sea, los derechos de las audiencias son altamente pisoteados en un país como nuestro, ¿no? Los derechos al acceso a la información no se diga, el derecho y la seguridad para los periodistas, ustedes como universidad lo han vivido, cuántos de sus periodistas egresados no han fallecido en el acto de la cobertura informativa. En un país como el nuestro, vivir y ser periodista, ser comunicador es una profesión de alto riesgo, y tenemos que seguir luchando por ese derecho, por ese derecho a la comunicación, seguir formando a nuestros estudiantes en el tema del pensamiento crítico. Las tecnologías de información son altamente adictivas y altamente fascinantes, pero nos hacen perder la distancia crítica ante todo ello. Yo les decía que hoy vemos a Google, a Facebook como los grandes democratizadores de la comunicación, y ninguno de ellos son hermanitos de la caridad, ¿eh? Ninguno de ellos son realmente estos actores nobles con los cuales podríamos nosotros fiarnos. O sea, hay que ver que son prácticamente las grandes bases de datos de la vigilancia y el control. Por tanto, la educación en medios, la alfabetización mediática, la alfabetización emocional que vamos a requerir muchos de los sujetos cuando salgamos del COVID, después de estas 11 semanas de contingencia donde vivimos niveles de estrés, de ansiedad, de tristeza, de depresión, pues hoy tenemos una alta tasa de personas con problemas de salud mental, y los comunicadores van a jugar un papel fundamental en materia de comunicación y salud para atender este tema. El tema de la ciudadanía digital como un eje fundamental que nos debe llevar, no solamente les digo, a tener presencia en el mundo digital. O sea, ya hoy no basta ser y estar, sino que hay que tener un liderazgo ético, digital, en ese territorio. Y bueno, pues con esta parte es donde yo quería cerrar la sesión de exposición. Espero que estos escenarios que parecieran que son de orden casi apocalíptico, que les he planteado, y que hoy nos marcan un nuevo territorio sobre el cual nos estamos moviendo, pues nos permitan a todos reflexionar. Espero que la información compartida les sea útil, y pues si el tiempo nos lo permite, Pati, adelante, podemos empezar el conversatorio cuando tú digas. Así es, muchas gracias, Jorge, por tu participación. Sin duda, pues nos has dado un panorama muy amplio sobre lo que nos espera con esta pandemia, podemos decir antes y después del COVID. Obviamente el mundo de la comunicación está cambiando, de por sí pues obviamente ya venía realizando cambios, pero ahora necesitamos formar otro tipo de comunicadores. Aquí estamos presentes maestros y también alumnos, están también egresados, que están pues obviamente interesados en saber qué nos depara la comunicación de cara al futuro. Sí me gustaría que si tienen alguna pregunta, los asistentes lo hicieran de una forma breve, ya que pues obviamente hay otras cosas por hacer. De antemano, muchas gracias, Jorge. Y bueno, vamos a proceder a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor la puede realizar, puede abrir su micro y hace su pregunta y cierra, ¿sí? Adelante, por favor. ¿Quién quiere preguntar? O si quieren levantar la manita digital, que ahí tienen el botón para que los identifiquemos también rápidamente. Acá Jorge. Yo quisiera plantear una pregunta, si me lo permiten. Saludos, Juan. Hola, Jorge, muchas gracias. Jorge, interesante la plática y viene a reforzar mucho este entorno que estamos viviendo. Pero hay un punto central que incluso lo tocaste de manera muy somera y me gusta ampliarnos. Finalmente, el concepto de las humanidades digitales como enfoque, como paradigma de entrada a esta cuarta revolución que nos planteas.
Claro que sí, mira, generalmente hablamos muy poco de las humanidades digitales porque incluso yo creo que en muchos terrenos no las hemos terminado de entender a qué nos referimos con ellas, ¿no? Pero habrá que ver que el primer problema que tuvimos con este desplazamiento hacia la tecnologización de la sociedad fue que las humanidades y las ciencias sociales fueron desplazadas de las carreras tecnológicas. De hecho, tú ves las ingenierías y muy probablemente ni siquiera tienen unas materias ni de filosofía, antropología, sociología. Bueno, ¿qué implican entonces las humanidades digitales? Es repensar al hombre en el entorno digital. Y repensar al hombre en el entorno digital, sobre todo en su relación del hombre con el hombre en términos intra e interpersonal, el tema de las sociologías digitales, es decir, cómo se va a reconfigurar la sociedad a partir de la mediación tecnológica y los nuevos ecosistemas mediáticos y tecnificados que se van a generar. Por tanto, hay que repensar nuestra rearticulación social. En términos antropológicos, nos llevan a pensar la antropología digital en términos de etnografía, de entender quién es ese sujeto el que habla, desde dónde habla, cómo enuncia, cuáles son los nuevos códigos de comunicación, los nuevos valores y tradiciones que se están generando en los entornos digitales, pero sobre todo nos deben de llevar a pensar en la rehumanización del territorio digital. Yo te decía que parte del problema de la tecnología, un poco como bien lo enuncia Harari, es que en este evolucionismo que hemos tenido, que no ha dejado de estar en nuestra mente, la evolución, el pensamiento darwinista, evolucionista, desplazó la idea del humanismo tradicional y el humanismo clásico liberal que tuvimos, que reinó todavía desde la Revolución Francesa hasta el siglo XX, sino donde hoy los desarrolladores de tecnología, ¿cómo perciben al hombre? Lo perciben como un ser inconcluso e imperfecto, pero entonces, ¿para qué sirve la tecnología? Para completarte y llenar esos, vamos a decirles, defectos que tienes. Y cuando digo llenarte y defectos, es decir, es que si a mí me falla el riñón, me hagan un riñón biónico. Si tengo un problema ocular, me hagan un ojo biónico. Es decir, terminen de completar mi proceso de deformación o mis fallos biológicos que tengo. Por tanto, los desarrollos tecnológicos, si lo sabemos hoy, están experimentando en temas de la prolongación de la vida, el fin de la muerte, la felicidad como la gran ciencia que se va a detonar en los próximos años, porque es decir, si yo te hago vivir más tiempo y prolongo tu calidad de vida en términos vamos a decir biocyborgs, porque vas a ser un cyborg con estas tecnologías dentro de tu cuerpo, tengo que garantizar que seas un sujeto de consumo. Y si vas a consumir, te tienes que sentir bien, o por lo menos creer que te sientes bien. Por eso el tema de las neurociencias es un área donde se está trabajando hoy fundamentalmente para generar medicamentos y otro tipo de sustancias que te hagan tener tus niveles de serotonina y de estabilidad, para que por lo menos el tiempo que se te prolongue de más la vida, no vivas ni triste ni deprimido, y si vives triste y deprimido, por lo menos lo suplas con consumo. Esa es la visión de los que están trabajando en este desarrollo tecnológico con un corte evolucionista, pero no solamente está el caso de ellos, está el caso de un Kurzweil, de un Elon Musk, que además ellos tienen una visión donde dicen, bueno, si el ser humano es un ser imperfecto, interminado, está de sobra. Por tanto, si está de sobra, vamos a trabajar más bien en el desarrollo de tecnologías que superen la condición humana y que sí, si yo ahorita quiero, puedo trasplantar el cerebro de Juan en un disco duro y no solamente lo trasplanto, sino que puedo generar un algoritmo que aprenda como tú aprendías, que aprenda a sentir como tú sentías, que te reproduzca. Y si además ya puedo hacerlo, la clonación de manera física, pues puedo clonar cerebro, emociones, sujetos, o sea, todo lo que nos identificaba como sujeto, así esto. Bueno, ¿para qué sirven las humanidades digitales? Para que no surjan este tipo de sujetos, para que no surjan estas visiones tecnologistas de las áreas de la comunicación y las interfaces, porque si te fijas, están desplazando al ser humano. Quieren desaparecernos por completo, porque en su visión, pues obviamente, si vamos a existir como sujetos de consumo, y si no, estamos sobrando para el desarrollo
social y tecnológico. Por eso urge que nuevamente regresen las humanidades y las humanidades en el entorno digital a plantearse estos nuevos objetos de estudio y que nos digan, a ver, ¿qué va a pasar cuando tú tengas dentro de tu cuerpo chips inteligentes recorriendo todo el tiempo midiendo tu glucosa, tus glóbulos blancos, que sepan con qué intensidad está pulsando tu corazón y nos puedan predecir? Bueno, pues hay que generar una nueva forma de entender esa relación hombre-máquina, máquinas que se comunican entre sí y que saben más de ti que tú mismo. No sé si con esto te respondo, Juan. Ay, tu micrófono se quedó bloqueado, perdón. Pues yo creo que sí. Si alguien más quiere preguntar. Jorge por acá. Okay. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pues Jorge. nada más aquí, precisamente iba sobre la línea de lo que está ahorita cuando Juanito, sobre las unidades digitales, sobre la geopolítica que comentaste hace rato, y algo muy importante, la nueva etnografía digital, ¿no? Porque creo que es necesario ya reconocer, en la etnografía era antes convivir con la gente, y ahora a partir del uso de la tecnología estamos nosotros conociendo a la gente, ¿no? O estamos conociendo los entornos. Ya esto yo lo veo como nuevos objetos del estudio de la comunicación. ¿Qué es lo que nos podrías comentar? Sí, de hecho, como dices tú, o sea, hoy gran parte de nuestros trabajos de investigación seguramente van a estar muy orientados en ya no nada más seguir perfiles de personas, ¿no? Sino vamos a tener que empezar a hacer etnografía de algoritmos, ¿no? O sea, cómo aprende un algoritmo, cómo se traslada por la red. Hoy hablamos ya no nada más de identidades hipermediales, de sujetos, hoy hablamos de la identidad de los hiperobjetos y los hiperlugares, ¿no? Hace unos días yo le hacía la pregunta en el webinar que tuvimos la semana pasada, particularmente a Vivian Romeo, ¿no? Donde yo le decía, a ver, ¿qué va a pasar en términos cognitivos cuando tu interacción en los espacios sociodigitales, no tradicionales ni un Facebook, ¿no? Sino los que ya implican inmersión del sujeto en los espacios totalmente digitalizados, tú convives con objetos que no existen, pero existen y generan data y generan productos derivados, ¿no? Como los mismos softwares, o sea, el mismo software es un hiperobjeto que todo el tiempo te está generando y produciendo nueva información, que aprende de sí, que hace procesos cognitivos. Pues hoy nuestras etnografías van a estar centradas en esos hiperobjetos, en esos hiperlugares, en generar otras dinámicas para entenderlo, y otras metodologías, o sea, temas, por ejemplo, como el network analysis, que a veces nosotros lo hemos reducido como a la simple exploración de perfiles, ¿no? Pero el hecho de estar utilizando fórmulas matemáticas para ver cómo la gente se congrega, se desplaza, hablan, hacen social listening, ¿no? Tienen comportamientos, y a partir de ahí el comportamiento que tiene le genera al software una nueva forma predictiva de mandarle otro tipo de información, nos va a obligar a cambiar esto. Ayer hablaba con Dorismilda Flores, nuestra colega del grupo de investigación 1 de la MIC, y yo le decía que una de las cosas que tendríamos que replantarnos, por ejemplo, en términos del grupo de investigación, era dejar de hablar de los objetos transversales digitales, es decir, que el periodismo que migró de lo físico a lo digital, ¿no? La comunicación y la salud, hablar de los objetos de investigación nativos digitales, objetos que ya son propios de la hipermediatización, porque ahí es donde quizá debería de estar en términos epistemológicos, ontológicos, nuestra reflexión sobre qué son estos objetos. O sea, de qué hablamos cuando hablamos de algoritmos, ¿no? Hablar de Big Data no es hablar de volúmenes de información, implica hablar de lógicas de captura de información, procesamiento, ¿no? De generar racionalidad a través de ello, y nos mueven el panorama en el que estábamos hablando. Videojuegos los veíamos como temas menores. Hoy es el día a día de muchos de nuestros investigadores en todas partes del mundo, de entender el videojuego en lo pedagógico, en temas de salud, en términos, y es un objeto totalmente nativo digital, que lo excluimos muchas veces de nuestras universidades porque pensábamos que no tenía categoría ni nivel de investigación, ¿no? Y hoy sabemos que nos ofrece además mucha riqueza para entender otros procesos, otras interacciones y otros modos de ser y estar. Perdón, Jorge. Ya es repensar el nuevo concepto de la transmedia.
Exacto, no, y bueno, de hecho, incluso cuando hablábamos de transmedialidad, ¿de qué hablamos con transmedialidad, no? O sea, hablamos de un simple distribución de contenidos, o estamos hablando que es la fórmula de producción de este nuevo modelo económico derivado del capitalismo HIP, o de qué hablamos cuando hablamos de transmedia, ¿no? Porque ahorita nos fascina verlo reflejado en una serie, en un videojuego, pero detrás de ello hay otras cosas más profundas que analizar detrás de estas formas de producción. Gracias. No, gracias a ti, Jorge, por la pregunta. Bueno, creo que Felipe también tiene una pregunta. Felipe. Hola, sí. Hola, Felipe. Sí, bueno, mi pregunta pues era más o menos sobre pues algo que se había comentado hace pues sobre se estaba programado creo para el 2030 que existiera alguna especie de turismo espacial, ¿no? O básicamente se planteó la posibilidad de pasar al humano a Marte. Entonces, todo esto que ha surgido de los virus, mi pregunta es, ¿cómo influiría, digamos, en este nuevo paso evolutivo el exportar no solamente al ser humano a otros planetas, sino también, digamos, estos virus poco conocidos? Claro, Felipe, bueno, tu pregunta es muy interesante y además va muy ligado con los trabajos que está haciendo, te digo, tanto Elon Musk y toda su gente, ¿no? El mundo global, que es buscar otras materias primas y otras geolocalidades donde incidir, pero no necesariamente va a ser con el hombre, ¿eh? O sea, mucho de lo que van a empezar a hacer es, te digo, estas inteligencias artificiales que van a empezar a buscar estos nuevos territorios para primero ir a sacar materia prima, o sea, el hecho de ir a Marte no es ir de vacaciones y qué bonito me la voy a pasar en el viaje ciberespacial, ¿no? Es el tema de ir a buscar otras rutas, así como colonizamos en 1492 y conquistamos América, pues hoy la idea es conquistar Marte, conquistar Saturno, ver si hay otras materias primas, si vamos a poder tener injerencia. ¿Quiénes se van a ir a colonizarlo? Se van a ir inteligencias, vamos a decirles, muy desarrolladas de nuestro planeta en términos matemáticos, biológicos, sociales, que van a ir a ser los primeros colonizadores de estos territorios, o ya no nos van a llevar a nosotros y se van a llevar más bien, te digo, robots y otras inteligencias. El tema es que esto que parecía ciencia ficción, y nuevamente siempre les digo que es como si fueran capítulos del Black Mirror, que son más presentes que lo que nosotros creemos, pues es el día a día, y si antes pensábamos que era en el 2030, todo el trabajo espacial que están haciendo y en los lanzamientos de las últimas semanas, pues apuntan hacia allá, que la carrera espacial ya no va a ser de un gobierno, es de la industria privada, ¿no? Y más bien tiene más tecnología hoy, como te digo, Tesla, que la que puede tener la NASA seguramente para un lanzamiento como esto, ¿no? Virgin, los trabajos que quería hacer también para mover gente hacia la luna, todo va a ser más acelerado de lo que pensábamos. Recuerda que este concepto de tecnologías exponenciales y aceleradas es lo que va a primar. Entonces, si antes nos tardábamos y pensábamos que iba a ser al 2030, pues el mismo, te digo, Kurzweil decía que la singularidad la iban a lograr en el 2050, después anunció que en el 2030 y decían que ahora para el 2025, todo esto que decíamos de tu cerebro, emociones a un disco duro, pues ellos apuntan que va a ser en menos de 5 años. Y yo no dudaría que el próximo año nos digan que se redujo a 3 y en el siguiente que ya está presente y que ya están con nosotros, ¿no? Yo diría que es uno de los trabajos, por lo menos en materia de investigación en comunicación, que tendríamos que estar haciendo sobre tecnologías exponenciales y sus impactos en la vida cotidiana. Ok, mira Jorge, tengo dos comentarios. Uno es de la maestra Mari Sandoval. Dice, felicitaciones por la presentación, muy interesante, donde se expresa que la mirada del futuro ya llegó, está instalada y demuestra la necesidad de los cambios a realizar, regenerar, repensar el quehacer docente en los entornos digitales, el desarrollo tecnológico para las necesidades de salud y la oportunidad de crear ciencia por medio de la tecnología. Gracias. No, gracias a ti, Mari. Tengo el comentario de Sara Herrera,
Dice, muchas gracias por compartirnos su experiencia. Para mí como estudiante ha sido muy interesante e importante escuchar este análisis y ver desde otra perspectiva estos temas que surgen de la comunicación y los entornos digitales, ya que es la realidad en la que mayormente nos enfocamos los jóvenes. Me deja mucho que reflexionar su videoconferencia, sobre todo como estudiante de comunicación. Nuevamente, gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta para ya concluir con esta videoconferencia. No sé. Yo, Pati. A ver, adelante. Yo, Pati, Gabriel. Adelante, Gabriel. Bueno, primero que nada, ¿cómo? Sí, gracias. Definitivamente el futuro nos alcanzó. Aquella época donde veíamos películas del Santo y de Blue Demon que se comunicaban a través de los relojes, ya llegó y nos está rebasando. ¿Cuál es la recomendación de un experto como tú, Jorge, para que el chavo en el aula, no todo el que está estudiando comunicación va a ser investigador, muchos se van a ir a la calle, como muchos compañeros ya lo están haciendo de manera actual, y los están volviendo a esa globalización de que cualquier persona en la calle trae un teléfono donde puede transmitir y dar una noticia en el momento que sucede sin ningún asomo de ética, simplemente por el hecho de transmitir para ganar la primicia de que yo estoy en el lugar como testigo. ¿Cuál es la recomendación para que los futuros comunicadores no caigan en esa vorágine que significa el creer que somos todólogos, el creer que somos los únicos que tenemos la verdad absoluta y dejamos de lado un poquito la ética profesional? ¿Qué hacer para evitar eso? Bueno, yo te diría que parte de ese compromiso, Gabriel, que tenemos en la formación de nuestros muchachos es el tema del pensamiento crítico. O sea, número uno, que tenemos que marcarles a ellos la posición de que un comunicador es un agente de transformación social y puede ser un agente de transformación social. Pero el que yo salga a la calle y con un dispositivo tecnológico tenga la capacidad, porque la tecnología me lo permite, de tomar el registro de un evento y transmitirlo, no me hace un informador. O sea, esta idea del sujeto, del supuesto periodista ciudadano, a mi juicio no existe. Hay transmisores de información que hacen porque el periodista tiene una metodología para salir y buscar información, recopilar la información, procesar la información, diseñar la información, transmitirla, opinarla. Eso implica toda una sistematización, que eso es lo que esperaríamos de primero de una persona que cumpla con este ejercicio. Segundo, te digo, en la parte del pensamiento crítico implica tomar distancias y poder identificar intereses. O sea, ¿qué es lo que está detrás de este hecho social que me ha tocado capturar en este momento y que este muchacho tenga la posibilidad de medir si hay algún interés económico, político, social o de alguna instancia a la hora que registre, porque ahí es donde él va a tener que generar una opinión. Hoy lo que estamos valorando ya no es cubrir un hecho informativo. Hoy, ustedes no lo saben a lo mejor, pero gran parte de la información que recibimos de diarios como el New York Times, el Washington Post, ya la generan robots. No hay periodista humano que esté procesando esa información. Son robots que generan data, ¿no? Y que lo articulan y lo narran como si fuera, porque tienen hasta forma programada en el algoritmo de cómo capturar la información de la red, identificar tendencias, trending topics, palabras clave para que tú le puedas dar un clic después. Hoy lo hace un robot. Lo que no puede hacer el robot todavía es tu opinión. Y lo que no puede hacer, ¿no?, además de la opinión, es una opinión razonada, ética y responsable, ¿no? En función de esto. Y ahí es donde está el compromiso de nosotros a la hora de formar estos informadores, comunicadores de nueva generación, donde hoy justo lo que nos demanda la sociedad es alguien que no solamente me hable del hecho, sino me ayude a entender el hecho, que me ayude a reescribir el hecho en mi actuar social a partir de la información y la opinión que tú me generes, pero que me permita ayudar a tomar decisiones más sesudas de lo que está ocurriendo allá afuera, ¿no? Y eso no lo va a hacer el robot, no lo va a hacer esto, lo vamos a hacer nosotros en el aula, ¿no? A través de procesos te digo, de mediación en términos de cómo procesar la información, cómo diseñar información, y el diseño de la información no me refiero a la parte de diseño editorial, me refiero a la parte del diseño informativo para que en proceso cognitivo sea útil para el otro.
¿no? Y eso implica un trabajo más profundo, más ético, más responsable de ellos, y eso se le da durante el proceso formativo, y ahí es donde tenemos que incidir nosotros en gran medida. Y no lo va a hacer la tecnología, todavía no, después lo va a hacer, ¿no? El tema es que nosotros no les adelantemos a la tecnología a hacerlo. Jorge, mira, tengo una última pregunta que es la de Mauro Corro. Él dice, estamos preparados para seguir cursos, conferencias, clases en línea de manera virtual, a pesar de que hay aumento de la filtración de información de esas aplicaciones. Hablando de los hackers, bueno, él lo hace en función de que, dice, esa es mi pregunta, dice, de que si en algún momento dado habrá filtración de información al utilizar este tipo de plataformas. Bueno, si quieres que te dé más miedo, la filtración ya está. De hecho, yo les invitaría a que vieran el webinar que hicimos con Luis Ángel Hurtado sobre desinformación, pandemias informativas, para que se den cuenta. Hoy la industria de la desinformación es una industria millonaria en nuestro país. Con Patti hemos estado dándole seguimiento a muchos temas de fake news, tratando de hacer una cartografía sobre noticias falsas, porque justo si uno analiza hoy al mes un portal dedicado a generar información falsa puede llegar a ganar hasta 20 millones de pesos. Un periodista o supuesto periodista dedicado a alimentar este tipo de plataformas gana entre 15 y 30 mil pesos al mes. Entonces díganme si no es una economía poderosísima, porque ya no nada más es generar desinformación para colocarte en los motores de búsqueda. Ya no es generar solamente desinformación para atacar a un gobernante, a un político, a un empresario, sino que es generar, digo, información por todos los sentidos, porque te genera tráfico, por tanto puedes meterle publicidad, publicidad relacional, entonces genera doble utilidad por vender información falsa, porque te contratan las empresas de lobbying y cabildeo y relaciones públicas para que golpees a un personaje o a un candidato. Generas ingresos por la publicidad, generas ingresos por el tráfico. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que hoy la industria de la desinformación es una industria multimillonaria ya en nuestro país, ¿no? Y el tema, yo les decía antes a mis alumnos que era, cuando entrábamos a una carrera como comunicación, era el tema de la censura, ¿no? Porque siempre nuestro miedo era, y si yo me meto me van a censurar, y me va a censurar el político, me va a censurar el periódico. Hoy el problema es la saturación de información. ¿Cómo discernir de entre toda esa basura que anda allá afuera, qué es lo verdadero? ¿Cómo tomar una decisión acertada con información que mayoritariamente es falsa? O sea, si ustedes se ponen a ver los perfiles de la información que circula en Facebook, yo les diría el 70% de lo que circula por ahí es pura basura, ¿no? Y basura tanto de memes, que son distractores, hasta basura en términos de contenido alterado, producido por páginas falsas, por o pseudoperiodistas, supuestos influencers. Entonces, ahí ya había un riesgo. Y hoy el riesgo todavía es mayor porque, bueno, pues en estos espacios como Zoom, todos los días vemos filtraciones de gente que se te mete a tu webinar y te pone pornografía, que se roban tus datos. Por eso yo les decía, el tema de la ciberseguridad no es solamente generar sistemas de encriptación de información. O sea, eso no es el tema de la ciberseguridad. La ciberseguridad implica también qué alfabetización te doy yo a ti para discernir información verdadera, verificarla, cómo triangular esa información, cómo tomar decisiones con ella y no ser víctima de la información que anda surgiendo por ahí y circulando. Bueno, ok. Muchas gracias, Jorge. Le voy a ceder la palabra a la directora de la facultad, a la doctora Rosy Lorena. Rosy, adelante. Pues gracias, Jorge. Gracias verdaderamente por la participación. Como bien lo han señalado los compañeros que tenemos en este webinar, egresados, estudiantes, académicos, profesores, compañeros de la facultad y público en general, ha sido muy, muy ilustrativa tu presentación. Creo que ha generado dudas, expectativas, comentarios que nos van a dejar mucho a todos los que escuchamos tu conferencia.
por ahí se está proyectando el diploma de agradecimiento, Jorge, se ve muy pequeño, pero bueno, ya te lo haremos llegar, pues ahora todo de manera digital, ¿verdad? Entonces, gracias por tu participación. La conferencia fue Retos y Oportunidades en Entornos Digitales Cambiantes. Gracias nuevamente por este apoyo que nos das a la Universidad Veracruzana. Vamos a seguir en contacto para tener este tipo de oportunidades de escuchar a nuestros colegas investigadores de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación que presides, que sus comentarios para todos son muy importantes, ¿no? Entonces, pues gracias a todos los participantes. No sé, Pati, si hay algún otro comentario ahí al respecto, pero pues agradecer finalmente a todos el estar presentes en estos momentos. Yo te agradezco muchísimo, Rosy, la generosidad, siempre el apoyo que nos ha dado la Universidad Veracruzana y el cariño que les tenemos a todos ustedes por allá. Muchas gracias, son Jorge. Correspondidos. Gracias. No, gracias a ustedes y de verdad pues espero que haya sido útil y de interés esta presentación. Muy amable. Muchas gracias, Jorge, y bueno, pues no me queda más que agradecerte nuevamente el que hayas aceptado, sobre todo porque son temas pues vigentes, ¿no? Y sobre todo nos lleva a la reflexión. No, pues Gracias. muchísimas gracias a todos y cada uno de los que estuvieron aquí participando, a los que nos mandaron también sus mensajes en modo privado, también gracias a ustedes por su participación y bueno, pues siempre vamos a estar allí a las órdenes. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, saludos. Gracias. Gracias.